Sean bienvenidos a este video. En esta oportunidad mi amigo Miguel Carrizo y yo, semanalmente, pues queremos explicar, ¿no? Un poco lo que es, de qué trata el Camins, ¿cierto, Miguel? Así es, vamos a ver un caso para poder explicarlo y entenderlo de buena manera. Ujú. Muy bien, vamos a compartir pantalla para poder explicar de qué trata Camins, la data con el calpo, vamos a ejemplificarlo y pues vamos a ello. Vamos a explicar de qué trata el Cummings Algorithm. El... Bueno, Ok. sí, gracias Sam por la presentación. Eh, primero entendamos de qué trata este algoritmo de K-means, ¿no? Bueno, la agrupación en clústeres de K-means es una herramienta de aprendizaje automático, no supervisado, para agrupar datos similares sin etiquetar o para identificar patrones fuera de las categorizaciones existentes en datos etiquetados. K-means es la herramienta de aprendizaje automático no supervisado más utilizada y se considera no supervisada debido a la ausencia de datos etiquetados en el análisis. El caso de estudio que vamos a trabajar y tratar de entender en esta exposición se trata de un caso que se recolectó en la Antártica. Se recolectó información sobre 3 tipos de pingüinos: el chinstrap, el gentoo y el adelie. ¿Okay? Se espera, usando K-means, determinar la cantidad de clústeres a partir de la data y su respectiva clasificación. El conjunto de datos contiene estadísticas sobre 344 pingüinos del archipiélago Palmer, cerca de la estación Palmer, en la Antártida. Las 17 columnas comprenden estadísticas sobre tamaño, nidadas y proporciones de isótopos sanguíneos, así como variables categóricas como isla, especie y región. Los datos están bien poblados y faltan datos mínimos. Una brecha menor es la variable sexo, que todavía está poblada en un 97%. Bueno, empezamos directamente. Hemos trabajado en el software RStudio con el lenguaje R. Y aquí podemos ver el procesamiento del dataset que hemos utilizado, ¿cierto? Hemos utilizado la librería Palmer Penguins, la que nos proporciona la data correspondiente. Aquí podemos ver que utilizamos una librería para darle formato a las columnas con el método cleannames y lo guardamos en una variable dataset, ¿cierto? Luego, en otra variable penguins, que será el dataset final que estaremos utilizando, renombramos algunas columnas para que sean más simples en el uso y en el entendimiento del dataset. Y luego mutamos algunas, como lo son el bin length, el bin depth y el flipper length. Y luego seleccionamos las que vamos a usar para este dataset, soltando, como se ve en la última línea, los NA de las variables que no están pobladas, como se mencionó antes, que es, por ejemplo, el sexo, ¿cierto? Luego tenemos el PCA, que hace referencia al análisis de componentes principales. Aquí, bueno, se trabaja el dataset con la quinta, sexta y séptima variable, como podemos ver allí. Y también esto también nos arroja unas gráficas que podemos ver en la siguiente diapositiva. Aquí podemos ver con el scriptplot, que es un gráfico de carga, que a su vez muestra con qué fuerza cada una de las variables originales influye en cada una de las nuevas dimensiones de PCA. Se aumentó el gráfico de carga con un gráfico de puntuaciones de PCA, que es un diagrama de dispersión de los puntos de datos con las dimensiones de PCA como ejes X y Y. La combinación de los gráficos de carga y puntuación se denomina bplots PCA, que es la gráfica a su derecha. La profundidad y la longitud del bill, el bill length y el bill depth, respectivamente, impulsan significativamente las dimensiones 1 con el bill depth y el bill length negativa, ¿no? Ambas variables contribuyen positivamente a la dimensión 2, aunque en una escala menor que la dimensión 1, como se puede apreciar. De ahí la menor varianza porcentual explicada para la dimensión 2.
La similitud de los ángulos en el gráfico de carga indica la correlación entre las variables originales. Los ángulos entre variables menores de 90 grados están correlacionados positivamente. Los ángulos de 90 grados no están correlacionados, mientras que los ángulos mayores de 90 grados indican una correlación negativa. La longitud de la aleta, en otras palabras el bill length, está más relacionada con la longitud del pico, el flipper length, que con la profundidad del pico, que es el bill depth, como se puede apreciar en la gráfica. Muy bien. A continuación, necesitamos determinar en esta data la cantidad de clústeres por la cual vamos a agrupar. Para esto, ocupamos varios métodos en la determinación de la cantidad de clústeres. En particular, este primer método es, bueno, se podría decir que no es un método directamente, sino es probar. Probar con varias cantidades de clúster, en este caso con 1, 2, 3 y hasta el límite que nosotros pongamos. Y poder visualizar nosotros, tener ahí todas las agrupaciones y ver cuál se acomoda mejor a la data que estamos queriendo procesar. Aquí está la parte del código que hemos usado la librería Patchwork para poder hacer el agrupamiento, Glue y Here para el resto de funciones, en lo que sería poder visualizar estos clústeres. Aquí lo tenemos. Aquí podemos ver con un clúster, con dos clústeres, con tres clústeres, 4, 5, 6, 7, 8, 9 clústeres. Así se vería la agrupación en estas diferentes cantidades. Entonces, si hacemos un pequeño acercamiento, podemos ver que en un clúster, pues no nos sirve mucho. Dos clústeres sí tiene una buena agrupación. Esto es algo meramente de nosotros visual. En tres clústeres tiene una pequeña, aquí se sobrescribe, pero sí hay una buena división de la data. En 4 clústeres ya vemos que ya hay mucha sobreposición entre los clústeres. Esto nos puede indicar pues que no hay una buena segmentación de la data con 4 clústeres. En 5 clústeres no tenemos esta sobreposición, pero no convence mucho la agrupación. Y poco a poco, conforme vamos subiendo, pues la agrupación no va yendo muy bien a cómo lo visualizamos la data. En este caso podríamos entender que 2 y 3 podrían ser las mejores opciones, por cómo vemos la información. Bien, con los demás métodos hemos utilizado el método elbow, que se refiere al codo, el método silhouette, que es la silueta, y el método gap statistic. Hemos usado esas líneas de código, como se puede ver allí, para poder automatizar el uso de estos métodos, ¿no? Y hemos analizado independientemente cada uno de estos. Bien, tenemos el método 2, que viene a ser el codo o elbow. Como podemos ver allí, los grupos óptimos se encuentran en el punto en el que la rodilla o el codo se dobla. O en términos matemáticos, cuando el total marginal dentro de la suma de los cuadrados para un grupo adicional comienza a disminuir en un ritmo lineal. Similar al método de visualización, los resultados son subjetivos. Hay inflexiones significativas, como se puede ver allí, en los grupos 2 y 3, ¿no? Pero podemos descartar un número óptimo de clústeres por encima de 3 debido a una reducción marginal mínima en total dentro de la suma de los cuadrados. Sin embargo, el modelo es ambiguo sobre si 2 o 3 clústeres son óptimos. Con el siguiente tenemos el método 3, que es la silueta. Aquí el valor de la silueta indica la calidad de la agrupación. Similitud de un punto de datos con su propio grupo en comparación con otros grupos. Un ancho de silueta más cercano a 1 indica que el punto está bien emparejado con su grupo y mal emparejado con los grupos vecinos. Los anchos de silueta que se aproximan a -1 se adaptan mejor a los grupos vecinos. Aquí podemos ver que la longitud promedio de la silueta comienza a disminuir después de 2 grupos. En consecuencia, la recomendación aquí es 2. Pasando con el método 4, aquí tenemos el gap statistic o estadística de brecha. La prueba de estadística de brecha es una prueba K óptima más nueva que fue proporcionada por Robert T. Charney
Wenter Waldner y Trevor Hasty, ¿no? La metodología compara el total dentro de la variación intraclúster para diferentes valores de K en relación con una distribución aleatoria uniforme de los datos, que no tiene un agrupamiento obvio. El valor de clúster óptimo de K tiene la estadística de brecha más grande porque significa que la infraestructura de clúster está más alejada de la distribución aleatoria de puntos uniformes. Aquí, la prueba de la estadística de brecha requiere un tamaño de conglomerado o de clústeres, que son 3, como podemos ver allí. Aquí lo podemos ver más de cerca. Que lo recomendado aquí es el número de clústeres 3. Muy bien, a continuación lo que podríamos tener como un método 5 sería Multiple Indexes. En este caso hemos usado la librería NBClust que nos permite probar con diferentes metodologías. En este caso hemos decidido probar con 30 metodologías, en lo cual nosotros aquí le mandamos el parámetro complete y la distancia euclidiana y cuál sería nuestro mínimo de número de clústeres, que en este caso hemos elegido 2, y nuestro máximo, que sería 9. Con esto estamos pidiendo que pruebe con 30 diferentes métodos y que nos diga cuál es el resultado de cada método. Y luego lo que hacemos es tomar o agrupar estos métodos y por una especie de democracia elegir aquel número de clústeres que tuvo más puntaje. Y eso lo podemos ver aquí. Podemos ver que 16 de los 30 métodos nos dieron que 3 es el número óptimo de clústeres. Y está la gran mayoría aquí. Algunos dicen que 1, 2 o 6 también. Pero vemos que 3 gana por una gran mayoría. Aquí lo podemos ver. Por el paquete NBClust podemos determinar que la cantidad de clústeres óptimos sería 3. Aquí vemos una lista de los resultados donde dos métodos propusieron que 2 es el mejor número de clústeres, 16 propusieron que 3 es el número mejor de clústeres, 1 de 4, 2 6, 1 de 8 y 1 de 9. Y de acuerdo a la regla de la mayoría, la regla de la democracia, pues tenemos que la mejor cantidad de número de clústeres sería 3. Y al elegir 3, pues procedemos a realizar la clusterización de nuestra data. Y aquí tendríamos el resultado. Cuando clusterizamos nuestra información en 3 clústeres, nos daría como resultado esta gráfica que tenemos aquí. Ok, muchísimas gracias por prestar atención a esta pequeña explicación de K-means. Esto fue la explicación sobre el dataset que hemos utilizado de Palmer Penguins. También les vamos a dejar esta data en la descripción y un link para que puedan probarlo sin la necesidad de instalar RStudio en su máquina PC o el sistema operativo que manejen sin ese problema. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima. Suscríbanse para más videos.